Como el 2022 se está despidiendo, llegó el momento de darle un repaso a mis predicciones para este año, en las que tuve algunos aciertos muy sorprendentes. Bienvenidos y prepárense para ser testigos de lo oculto. Antes de ir, el panorama mundial se mantendrá estable este 2022. Seguiremos viviendo este cuello de botella del transporte marino, que genera un incómodo desabastecimiento global, lo que ralentizará aún más la economía. Incluso, varios países sufrirán la falta de bienes de primera necesidad. Comenzamos con el pie derecho. Lamentablemente, el conflicto actual generó una alerta alimentaria mundial, ya que Ucrania es uno de los principales productores de cereales en el mundo. Fue tan grave el asunto que hasta la ONU pidió al G7 que ayude a los países más necesitados para cubrir la demanda alimentaria. Si bien el gran apagón del que hablamos en este video no ocurrirá en 2022, sí empezaremos a vivir pequeños apagones en importantes ciudades, que alertarán de la crisis energética global. Por cierto, no, los 3 días de oscuridad que los profetas de internet alertan cada enero no van a ocurrir. Otro acierto. Afortunadamente, no ocurrió ni el gran apagón, ni esos apocalípticos 3 días de oscuridad, pero sí tuvimos algunos curiosos apagones a lo largo del año. Desde Kosovo, teniendo cortes programados para combatir la alta demanda energética, los de Ucrania y Moldavia, causados por el conflicto, hasta un extraño apagón en París, que ocurrió el 9 de diciembre, y dejó a 125.000 hogares sin luz. Y muchos temen que por fin ese gran apagón llegue este invierno europeo. Ya veremos qué ocurrirá. Como vimos en la Agenda 2030, uno de los puntos que figuran es que Estados Unidos deje de ser la principal potencia mundial. Y ese camino lo está pavimentando Biden. Así, la inflación seguirá creciendo, pudiendo llegar a un 15% a finales de 2022. Algo que profundizará la crisis social en Estados Unidos y decantará en la derrota de Biden en las primarias de octubre. Y llegó el primer error. Si bien la inflación preocupa en Estados Unidos, esta no alcanzó los niveles que predije, y Biden finalmente fue el gran ganador de las primarias. Este peligroso caldo de cultivo que viviremos en 2022, sumado a la crisis de Evergrande en China, provocará una crisis económica mundial entre 2024 y 2025, que finalmente genere un reordenamiento de los actores globales. En esta segunda parte, volví a los aciertos. China actualmente se encuentra en una crisis, siendo este 2022 el primer año en que Estados Unidos supera el crecimiento chino desde 1976. Y en cuanto a la próxima crisis, son muchos los analistas que aseguran que el próximo año será el año de la recesión y que estamos a las puertas de una prolongada crisis. En 2022, los reportes de censura
en las principales redes sociales y aplicaciones dará mucho de qué hablar. Otro rotundo acierto. Comenzamos con la gran censura que sufrieron los medios rusos. Porque claro, lo importante en una guerra es cuidar la historia oficial, ¿no? Y terminamos con Elon Musk comprando Twitter para combatir la censura. Pero al mismo tiempo, suspende cuentas de periodistas. Supongo que existe la censura y la censura. Los hackeos y ataques de ransomware seguirán su infame marcha. Lo mismo ocurrirá con la venta de información personal e incluso los ataques a las cadenas de suministros, ocasionando, por ejemplo, aquellos apagones de los que hablamos al principio. Pero este año todo dará un paso más adelante y comenzará a denunciarse la geolocalización de las personas. Lamentablemente sigo acertando, y es que en estos temas preferiría equivocarme. En 2022 hackearon Samsung, poniendo en riesgo los datos de millones de usuarios alrededor del mundo. Pero además, este año ocurrió el caso Grindr, donde se vendieron los datos de geolocalización de los usuarios para personalizar la publicidad. Respecto a los ataques en cadena de suministros, también acerté, desde el gobierno kazajo cortando el internet para censurar protestas y detener el minado de criptomonedas, siendo el segundo productor del mundo, hasta el gobierno ruso cortando suministros a Europa y dejando a Ucrania sin luz. A lo largo de la historia, las dictaduras siempre exigieron pasaportes. Pero bueno, este año, lamentablemente, se terminará de instaurar el pase sanitario, un pasaporte que exigirá una actualización constante, donde en algunos países se habla de 9 meses. Fíjense qué curioso. La OMS avanza en un pasaporte de vacunación contra el patógeno con validez mundial. En economía, un cisne negro es un evento inesperado que genera una crisis. Y este año lo viviremos en las criptomonedas. Otro rotundo acierto. En noviembre, las criptomonedas sufrieron un desplome histórico, cayendo en promedio un 80% en su valor. El espacio nos dará mucho de qué hablar este 2022. Y uno de los puntos donde tenemos que focalizar será el cinturón de Kuiper. Pero además, es la zona donde se busca al esquivo Planeta 9. Quizá tengamos interesantes noticias este año. Y continúan los aciertos. Y es que ya en marzo, los astrónomos del Vaticano anunciaron el descubrimiento de un misterioso cuerpo más allá de la órbita de Neptuno. 2021 XD7. Al igual que Plutón y el resto de objetos transneptunianos, tiene una órbita extraña, mucho más inclinada que el resto de planetas, quizá causada por la atracción gravitacional de ese misterioso planeta 9, del que tuvimos más noticias este año, como por ejemplo este estudio que plantea que Ceneos, otro Oumuamua descubierto en 2014, podría ser un meteorito interestelar que llegó a nuestro sistema solar por culpa de esa atracción gravitatoria que genera el planeta 9. Pero lo más curioso nos lo entregó, como no, Avi Loeb, aquel astrónomo de Harvard que defiende la hipótesis artificial de Oumuamua, quien en este paper propone que ese esquivo planeta 9 podría ser en realidad un agujero negro primordial del tamaño de un pomelo que está causando estas extrañas órbitas en los objetos del cinturón de Kuiper.
Este año posiblemente se descubra, o mejor dicho, se publique, la existencia de vida microbiana en Marte. Una noticia que, así como ocurrió en Venus, del que también tendremos novedades por nuevos estudios que ratifican las firmas biológicas, con el paso del tiempo la noticia la desmentirán, pero será un nuevo acercamiento al gran anuncio. Si bien esto no ocurrió, sí tuvimos varios indicios curiosos este año, como por ejemplo esta fotografía de una especie de flor captada por el Curiosity, o más curioso aún, valga la redundancia, esta extraña puerta de la que ya hablamos en este video, o por qué no, este filamento que desaparece sin dejar rastro, del que también hablamos. Y sobre Venus, también acerté. En este artículo publicado en Archive el 14 de noviembre, se defiende que aquellas muestras de fosfina serían una prueba contundente de la existencia de vida en Venus. Artículos y evidencias que nuevamente fueron desmentidos. Hace poco vimos las extrañas y peligrosas situaciones a las que se enfrentaron los tripulantes de la ISS. Y este año, esos peligros lamentablemente continuarán. Y también las tensiones entre NASA y ESA con Roscosmos y China. Esta guerra espacial dará un duro golpe este 2021. Otro sorprendente acierto. Ya el 6 de enero nos enteramos que un transbordador ruso lanzado el 27 de diciembre se precipitó contra la Tierra. Para febrero, Rusia amenazó a Estados Unidos y a Europa con hacer caer la Estación Espacial Internacional si se metían en el conflicto. Y cerramos el año con esta noticia, donde un micrometeorito provocó una peligrosa fuga en la Soyuz rusa, poniendo en peligro a toda la ISS. Si bien creo que tendremos algunas desclasificaciones interesantes este 2022, el Pentágono nuevamente intentará silenciar el fenómeno ovni. Y fue así. A diferencia de otros años, no tuvimos ninguna desclasificación oficial importante, siendo paradójicamente el año en que NASA se pone a investigar sobre ovnis. En 2022 abrirá sus puertas la Casa de la Familia Abrámica, la sede de una nueva religión mundial única, que reunirá al catolicismo, al judaísmo y al islam. Y tal vez, y viendo cómo se lo mostró últimamente al Papa, debo apurarme en hacer un video sobre las profecías de San Malaquías. El que entendió, entendió. Si bien la apertura de la Casa de la Familia Abrámica fue postergada para 2023, durante la conferencia climática COP27 en Egipto, y qué curiosa imagen, ¿no? Los líderes mundiales de las principales religiones se reunieron en el monte Sinaí, aquel lugar donde Moisés habría recibido los 10 mandamientos de Dios, para presentar sus 10 mandamientos de la justicia climática. Somos administradores de este mundo. La creación manifiesta la divinidad. Todo en la vida está interconectado. No hagas daño. Cuida del mañana. Supera el ego por nuestro mundo. Cambia nuestro clima interior. Arrepentirse y volver. Cada acción es importante. Y usa la mente, abre el corazón. Qué osado, ¿no? Que hombres de fe tomen el papel de Dios. Y qué curioso además que presenten estos 10 mandamientos el mismo año
en que las piedras guía de Georgia fueron destruidas. ¿Recuerdan? Como cierre, ¿se acuerdan de esta predicción que les di para el 2021? No me la voy a dar por válida, pero me resulta curioso que el rey Felipe de Edimburgo fallezca aquel 2021 y este año haga lo propio la reina Isabel. Curioso, ¿verdad? Como conclusión, de 24 predicciones, tuve 16 correctas, un 66% de aciertos. Nada mal, ¿no? Manteniendo un promedio de 70% de acierto en mis predicciones. Por eso, les sugiero estar muy atentos a las que voy a traer para el próximo año. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.